Buenas tardes. Ya que me agarraron a mí porque estaba yo descuidado y me quemé el micrófono sin darme cuenta, pues empecemos muy rápidamente a platicar de los héroes. ¿Por qué hay que platicar de los héroes o por qué creo yo que hay que platicar de los héroes? Primero, porque la moda actual, si uno ve el teatro, la tele, los programas de disque culturales, los libros que han salido y los festejos oficiales del centenario y el bicentenario, la moda actual dice que hay que desacralizar y desmitificar. Y todo el mundo está metido en el afán de desacralizar y de desmitificar, de decir o mostrar pues que no hay héroes y que toda la historia de México hay que tirarlo a la basura, que todo está lleno de traiciones, de intrigas, de pequeñas debilidades, de vanidades. Y eso es lo que nos están diciendo en todo momento de los héroes. Están pateando un muerto que ya está en el suelo desde hace como 30 años, que es la famosa historia oficial, la historia de bronce, que ya no existe hace por lo menos 20 años. Y ya que está en el suelo lo están pateando. Dicen, no, es que hay que desacralizar porque se creó un mito ideológico gracias al cual el PRI se mantuvo en el poder, como si el discurso histórico fuera la causa de que el PRI se hubiera mantenido en el poder. Entonces, una vez que cayó historia oficial o de bronce, y que ya están pateándola, dicen esto hay que desacralizar, desmitificar, y el resultado ha sido, entre otras cosas, que a los niños ya no se les enseña historia, porque a los niños se les aburre con la historia y que los niños ya no se emocionan, ya no se entusiasman, ya no se apasionan con Juan Escutia o con el Pípila o con Zaragoza o con quien ustedes quieran. Porque, ¿para qué entusiasmarse si no hay héroes? Hay que contar procesos, hay que contar de sistemas, hay que hacer cuentas. No hay que contar de héroes porque los héroes no existen y hay que desacralizarlos. Entonces, eso es lo que está discutiéndose hoy, eso es lo que uno ve en los libros de, por ejemplo, este novelista muy vendido, Martín Moreno, malísimo, este otro autor también malísimo, Catón. Es lo que se está vendiendo y es lo que está promoviendo el nuevo federal, que se acaben los héroes. Yo no sé, ese es, si les gusta como punto de partida, esta es la discusión, que se acaben los héroes, que ya no hay héroes, quizá porque no los hay ni nunca los hubo. Ahora sí me dejaron con un peligro bastante fuerte, Pedro, porque es difícil determinar qué ha pasado con esta historia que tenemos ahora. Es decir, en general, desde hace mucho tiempo han empezado a desaparecer algunas de las historias que nosotros disfrutábamos mucho de niños. Por ejemplo, cuando se crearon los nuevos libros de texto con Salinas de Gortari, desaparecieron de golpe y porrazo los niños héroes. Los niños héroes dejaron de existir en los libros de texto, y también dejó de existir el Pípila. De hecho, el Pípila todavía se dice que ya no existió, aunque hay pruebas por ahí documentales que sí existió. Pero bueno, esto es un problema que se viene arrastrando quizá desde los inicios mismos de la independencia. Es decir, hay dos escritores básicos en la independencia, que son Lucas Alamán y Bustamante. Y los dos tienen una versión diferente de los hechos. Lucas Alamán odiaba a Hidalgo, por ejemplo, era terriblemente odiado a Hidalgo, y de eso muchos historiadores se han tomado esa parte. Creo que es el héroe por antonomasia en esta historia, pero veremos qué dicen los demás. Muchas gracias. Pues es un excelente tema para iniciar esta tertulia. Yo creo que hay que empezar por ver qué es un héroe, ¿no? Un héroe, según José Martí, que creo que algo de eso sabía, es aquella persona que no solo está dispuesta, sino que da la vida por una causa superior, da la vida por sus semejantes, por favorecer una situación de injusticia, por cambiar en un momento dado, la doctora Patricia Granz,
Entonces, un héroe es quien da la vida, quien hace el mayor de los sacrificios. Y pone en un aspecto contrario, como contrastando, que no es un héroe es aquel ambicioso político que se lanza a la campaña, a la guerra, por sus intereses personales, poniéndolos por encima de los intereses comunes. Entonces ese le queda muy bien a Iturbide, por ejemplo, esa etiqueta. Iturbide se puso él por encima de los intereses del país, a diferencia de Morelos, por ejemplo, que fue el siervo de la nación, o Guerrero o Hidalgo, que se pusieron por primero que sus propias vidas la causa, ¿no? Entonces, pues habría que ver ese de que es un héroe. Por supuesto, hay algunas obras que se están publicando con motivo del bicentenario, de las cuales varios de los aquí presentes somos autores, y hay algunas de ellas que sí tienen la idea de bajar al héroe de la estatua de bronce, híjole, pero lo avientan al piso, lo tiran a la basura y le dan de patadas. Entonces, vaya, una cosa es bajarlos al nivel del humano y comprenderlos con sus defectos, con sus vicios y virtudes, con sus equivocaciones políticas, sus debilidades, los que se rindieron, los que flaquearon. Y otra cosa muy distinta es insultarlos, decir que no valían nada, que estaban locos, y en fin, eso creo que hay que ver de quién vienen estos argumentos, ¿no? Entonces es una discusión muy importante y por supuesto coincido con Ríos, qué pena que le tocó a este gobierno este festejo tan importante, pero también por algo pasan las cosas. Creo que con el contraste tan brutal que estamos viendo, estamos revalorándolos en la medida de lo que fueron, ¿no? Que sí, fueron los fundadores de este país y eso, vaya, sí hay una historia oficial priista que se mantuvo y que, bueno, nos ha cambiado muchas cosas de la historia, ¿no? No nos hablan realmente de lo que fue la toma del castillo de Chapultepec, el batallón de San Blas, que a mí me parece trascendental, y exaltar en cambio a los niños héroes, ¿no? Pero bueno, ¿quién lo hizo? Los románticos. Habría que ver por qué, ¿no? Y quiénes eran estos románticos. Buenas tardes a todos. Desde luego que hay una polémica enorme, pero que no se refiere nada más a la antigüedad, a los orígenes de la independencia. Es una disputa actual por el México actual y por el pensamiento de los jóvenes y de todos nosotros. El pensamiento conservador, cuyo portaestandarte es Enrique Krause, tiene mucho tiempo atacando a los héroes de la independencia. Desde su librito Siglo de Caudillos la emprendió contra Hidalgo, acusándolo de tener 2 hijas, acusando a Melchor Ocampo de haber sido hijo expósito, o sea, que quién sabe quién ha de ser su papá y su mamá, alabando a Santana, el único mexicano que derrotó a los españoles, que perdió una pierna en el empeño que nos costó medio territorio, se le olvidó añadir eso. En fin, lo que estamos peleando no es si nuestros héroes son Hidalgo y Morelos, sino la posición que ellos asumieron frente a los problemas del país. Si hay que ser como Morelos, siervos de la nación, si hay que plantearnos reducir la desigualdad social, promover una mayor justicia entre todos, evitar que haya juicios inquisitoriales, un poco al estilo de Michoacán. Aquí valdría la pena recordar que la Inquisición se fundamentaba para juzgar a alguien en denuncias anónimas, que jamás se conocía el acusador, jamás se le presentaba, jamás se le careaba. O sea, la acusación a veces ni siquiera se mencionaba. Eso es lo que estamos viviendo de nuevo y eso es lo que está puesto en el tapete de las discusiones.
¿Qué México queremos? ¿Un México con gentes como Hidalgo y como Morelos? ¿O como Iturbide, como Santana, como Calleja? Ese es el debate actual. Gracias. ¿Cómo están? Yo soy Patricia Galeana, soy historiadora. Quiero decirles que en efecto a lo largo de toda la historia siempre la política ha utilizado a los acontecimientos para los fines del presente, y esto no ha sido desde luego la excepción en este bicentenario. A mí me parece que ha sido un bicentenario dramático, porque vivimos uno de los momentos negros de la historia de México, y entonces se ha manipulado en efecto a la historia. Me he tenido oportunidad de estar en todos los estados de la República en los últimos 2 años, y me he encontrado a la gente deprimida, porque me dicen, entonces pues no tenemos héroes, porque los que nosotros creíamos que eran héroes, pues ahora resulta que no. Ahora resulta que Hidalgo pues era un hombre mujeriego, que a mí eso no me parece mal, si es que trataba bien a las mujeres, bueno, y ellas estaban de acuerdo en estar con él, yo no tengo problema. Pero están dándole énfasis a aspectos que no son los que aportó para la nación. O sea, si tuvo o no tuvo compañeras, hijas o hijos, muy su derecho, muy su vida íntima. Lo están mostrando también como un hombre sanguinario, y nos muestran nada más las escenas de sangre de los insurgentes, pero se les olvida los pueblos que fueron arrasados por los realistas. Entonces nos